comenzar a grabar la clase. Hoy vamos a trabajar con las personas jurídicas. Ustedes saben que las personas físicas ya la evaluamos. Ahora, en donde está recursos de aprendizaje, hay una carpeta que se llama personas jurídicas. Usted va a dar un clic ahí y dentro de esa carpeta está todo el material didáctico que vamos a tratar aquí con las personas jurídicas. Lo primero que vamos a ver son los conceptos y algunas cosas importantes que nosotros debemos de manejar en cuanto a este contribuyente, que el 95% de los contribuyentes del impuesto sobre la renta están dentro de las personas jurídicas. Más del 95, del 90 al 95. Estoy diciendo ese dato porque la misma DGII en el 2020 dio esa estadística. En este año 2021 no sé cómo está la proporción, pero sí le puedo decir que la mayoría de los contribuyentes del impuesto sobre la renta son personas jurídicas. Hay dos tipos de contribuyentes, personas físicas y personas jurídicas, que si ustedes leen el artículo 267 del código, no las clasifica así, pero sí las define. Uno se da cuenta. El impuesto sobre la renta es un impuesto que se aplica anualmente a toda ganancia o renta o utilidad, como le llaman, de los contribuyentes, que pueden ser personas físicas o jurídicas, en un periodo determinado. El periodo del impuesto sobre la renta es anual. Entonces yo tengo que acumular todo lo que yo me gané en el año, todas las rentas de este año. Y maestra, perdón que le interrumpa. Ajá. Hay dos personas que tienen el micrófono abierto, es Alberto y Crismeide. Por favor. Sí, gracias, Crismeide y Alberto. Cierren el micrófono, por favor. Déjenme ver si yo lo puedo apagar por aquí. ¿Entra el teléfono? Tú no sé entrar por el teléfono. Oigan, que no. Ok. Cuidado con el micrófono. ¿Y qué hay? Ya lo cerré por aquí. Muy bien. Entonces. Todavía, pero. Yo creo que no. Ya sí, ya creo que veo el micrófono cerrado. Ok. Tiene problema para entrar, parece. Alberto y Rainelli están entrando ahora. Bueno, pues vamos a cuidarnos del micrófono. Vamos para allá. Bien, entonces, ¿quiénes deben de pagar el impuesto sobre la renta? Las personas físicas, como ya dijimos, las personas jurídicas. Lo que dice, las sociedades de capital son las personas jurídicas, según la ley 479-08. Empresas públicas con renta de naturaleza comercial, por ejemplo, quedan pocas empresas, pero por ejemplo, Molinos Dominicanos, cuando pertenecía al Estado, era una empresa pública, pero hacía comercio, ¿verdad? Dominicana de Aviación, todo ese tipo de empresas que las vendieron, el Estado la vendió, eran empresas públicas con renta de naturaleza comercial. Las sucesiones indivisas, que son las, generalmente son las herencias, ¿verdad? Sociedades de personas y de hecho, cuando nos reunimos dos personas y hacemos una sociedad. Sociedades irregulares, negocio de único dueño, que es una persona física que hace comercio, y las zonas francas. Las zonas francas van a pagar impuestos sobre las rentas si solo si venden dentro del territorio nacional. Si una zona franca nada más procesa para exportar, no tiene que pagar impuestos sobre las rentas. Es uno de los beneficios que tiene, las exenciones que tiene la zona franca.
Y te dirán, pero ¿para qué le dan eso? Bueno, porque la zona franca le quitan un problema social al Estado de las personas desempleadas, ¿verdad? Entonces, dentro de los atractivos que nosotros le podemos ofrecer a esos inversionistas es vengan para acá, que ustedes no van a pagar impuestos sobre la ganancia, usted nada más se va a encargar de cubrir la mano de obra y pagar lo que diga el código tributario. ¿Entienden? Eso es una manera de llamar al inversionista. Una declaración jurada, ¿qué es? Es un documento en formato de formulario, impreso o electrónico, donde los contribuyentes declaran cuáles fueron sus ingresos y beneficios en un periodo constante, en un periodo fiscal, así como también tienen que declarar cuál es su patrimonio al cierre de ese ejercicio. En el caso de las personas jurídicas, declaran en el IR2. Y las personas físicas declaran en el IR1. ¿Quiénes no pagan el impuesto sobre la renta? Todas las instituciones del Estado no pagan, los ayuntamientos, municipios, distritos municipales, establecimientos públicos, por ejemplo, pasaporte. La misma DGI no pagan impuestos, el Banco Central tampoco, la Cámara de Cuentas tampoco. O sea que las instituciones del Estado no pagan impuestos sobre la renta. La renta de la Cámara de Comercio y Producción, la Cámara de Comercio de la localidad donde esté, las instituciones religiosas cuando obtengan renta por el culto, o sea, por el diezmo, lo que nosotros ponemos en la canasta. Por esa razón no pagamos impuestos. Ahora bien, si alguien le dona una cantidad de dinero o le deja a la iglesia una herencia, ella va a pagar impuestos. Las rentas que obtengan las entidades civiles del país de asistencia social, por ejemplo, la Sociedad Amiga de los Pobres, el Patronato de la Cárcel, todo ese tipo de instituciones que son ONG de asistencia social, caridad y beneficencia, también los centros sociales, o sea, los clubes literarios, clubes artísticos, políticos, gremiales y científicos, todo eso, ese tipo de institución que no reparta dividendos, entonces se va a inscribir, como nosotros le llamamos, a organizaciones sin fines de lucros, ONG, no van a pagar impuestos sobre la renta. Pero yo no puedo decir yo soy ONG y abrir un letrero. No, yo tengo que cumplir con un procedimiento. Tengo que incorporarme. Y hay una serie de pasos que hay que dar para eso. Las asociaciones deportivas, o sea, el Club Gustavo Bejal, el Club Perón, todos los clubes, sí están inscritos en la Dirección General de Impuestos Internos y no pagarán renta, pero no pueden tener juegos de azar. ¿Qué no paga renta? Impuestos sobre la renta. Si yo tengo acciones de la cervecería y ella me paga $1 millón de pesos de dividendo, la cervecería me debe de retener a mí el 10%, que son 100,000, y ya yo no pago por los 900,000 pesos que tengo. No pagan impuestos sobre la renta. Hay una retención única de un 10%. Los aportes al capital, aporte a capitales, por ejemplo, yo soy accionista de la cervecería, ya se ve en una crisis, y todos los socios aportamos al capital y nos dan más acciones. Ese aporte que se está dando para salvar esa empresa no pagan impuestos. Los dividendos pagados en efectivo, como le estaba dando el caso de la cervecería, siempre y cuando me hayan retenido lo que dice el artículo 308 del código, el 10%. ¿Cuál tasa pagan las personas jurídicas? 27. El 27% es la tasa que pagan las personas jurídicas. En el 2013 la subieron al 29,
al 29, si después en el 14 la bajaron al 28 y después se quedó al 27. Le subieron un 2 en esa reforma fiscal y luego lo desmontaron. ¿Qué yo le voy a restar a mis ingresos? Los gastos admitidos, que están en el artículo 287 del Código Tributario y que hoy lo vamos a desmenuzar. Los gastos admitidos. ¿Qué es un gasto admitido? Aquel que es usado por la empresa para mantener los ingresos. O sea, nada personal, ningún gasto personal. Todo lo que yo tenga que desembolsar para mantener a esa empresa teniendo ganancia, se considera gastos admitidos. Mucho cuidado con bebidas alcohólicas, con pasajes, con cenas y una serie de cosas que a veces los dueños quieren entrar como gasto de la sociedad. Entonces, la ley me lista a mí esos gastos, intereses sobre préstamos que sean para la empresa, impuestos y tasas que yo haya pagado, primas de seguro para fuego, terremotos, ciclones, todos los seguros de vida de los empleados, todo eso va aquí, primas de seguro. Daños extraordinarios, si hay un terremoto y se cae la empresa, Dios libre, ¿verdad? Todos esos daños que yo tenga lo puedo poner como gasto. La depreciación, que es la pérdida de valor de los activos, según las categorías que dice la ley. Hay 3 categorías, como ustedes van a ver hoy. La categoría 1, un 5%, la categoría 2, un 25%, la categoría 3, un 15%. Eso lo vemos con cuidado. El agotamiento, ¿qué pasa con aquellas empresas que trabajan con recursos naturales que se agotan? Después de 10, 15 o 20 años o hasta 3 años, ese recurso natural puede agotarse. Por ejemplo, yo lo que hago es vendo madera de pino procesada. Entonces yo voy sembrando y voy talando, ¿verdad? Pero hay un momento en que se me puede agotar ese recurso natural. Entonces, nosotros debemos de deducir el agotamiento. Tendría que buscar ayuda de un agrónomo, ¿verdad? Para que me diga qué tiempo me puede dar esa finca, ese pino, de la calidad que yo quiero. La amortización es cuando yo tengo, por ejemplo, una patente o una franquicia, es un bien intangible, yo pago por ello y yo yo pago 2 millones por una franquicia de pollo Victorina, 2 millones de pesos, y voy a Puerto Plata y esa franquicia me la dieron por 10 años. Voy a Puerto Plata y pongo mi pollo Victorina. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a decir 2 millones que pagué por la franquicia, algo intangible, entre 10. Todos los años yo voy a amortizar 200,000 pesos y me lo aceptan como gasto. Las cuentas incobrables, vamos a ver también hoy, son aquellas cuentas que vienen producto de las cuentas por cobrar, por malos créditos. Hay cuentas que se convierten en incobrables. Vamos a ver qué dice la ley, cuánto me va a aceptar como gasto. Yo puedo donar hasta un 5% si tengo ganancia a instituciones que estén registradas en la DGII como instituciones de bien público. Los gastos de investigación y desarrollo que yo haga, las pérdidas también me la permiten deducir en 5 años. Por ejemplo, si yo tuve pérdida en el 2020 por la pandemia de 1 millón de pesos y ahora en el 21 tengo ganancias, yo no puedo deducir el millón de una vez. Yo tengo que decir 1 millón entre 5. Todos los años yo voy a amortizar 200,000 pesos. Eso me permite la ley. Una pérdida de 1 año, amortizarla, prorratearla, pero en 5 años. Todo lo que yo aporto a los planes de pensiones y jubilaciones, ustedes saben que la ley 8701
establece que una parte lo pone el empleado y otra parte lo pone el empleador. Pues la parte que pone el empleador es deducible de los ingresos. Y si es una institución bancaria que da préstamos, hay préstamos que son riesgosos porque están atrasados, ¿verdad? Esos préstamos riesgosos, esa provisión que yo hago para esos préstamos de alto riesgo, me lo permiten deducir como un gasto. Aquí dice claro que en virtud de la norma 06-2010, toda empresa o contribuyente que haga pago mayores de 50,000 pesos, además de que ese gasto tenga un comprobante fiscal válido, debe hacerlo, no puede hacerlo en efectivo, para no complicarlo mucho. Yo compré 4 gomas para la jipeta del jefe que está a nombre del negocio, ¿verdad? Esas 4 gomas costaron 55,000 pesos. Yo no lo puedo dar en efectivo. Dije, de la caja general, sacar son 55,000 y darlo. Yo tengo que pagarlo a través de un cheque o a través de una transferencia. Debe estar involucrado una institución del sistema de intermediación bancaria. Me lo dice claro, que ya saben. ¿Cómo se determina el impuesto? Fácil. A la renta neta bruta le restamos los gastos admitidos y me da la renta neta imponible. A esa renta neta imponible le deduzco lo que dice la ley 1692 de la bonificación, los resto, y entonces a ese monto sí le aplico el 27%. Lo vamos a ver aquí. Muy por el contrario, a las personas físicas que nada más tienen una fecha de cierre, una sola, tienen las personas físicas, y se lo puse en la evaluación, 31 de diciembre de cada año. Si usted es persona física, ahí es que usted va a declarar. Y le dan 90 días después de esa fecha. Aquí no. Las personas jurídicas tienen 4 fechas para declarar sus impuestos. Y después de la fecha de declaración, te dan 120 días para que tú presentes. Entonces, la fecha de declaración por defecto, 31 de diciembre. Pero si tú no puedes cerrar el 31 de diciembre, tú debes solicitar una autorización para cerrar en una de estas 3 fechas alternas. Cerrar en marzo, o cerrar en junio, en septiembre. Ahora, tú no lo puedes pedir medalaganariamente. Tú tienes que mandar una carta motivada diciendo por qué tú no cierras en diciembre. Imagínense que usted es dueño de la vinícola del norte, que prepara vino, bebida y todo lo demás. En diciembre es que más se vende bebidas alcohólicas. En diciembre, marzo y abril. Marzo y abril por el tema de la Semana Santa. Ahora, entonces esa empresa tiene una evidencia de que no puede cerrar ahí porque puede mandarle las estadísticas de los picos de venta. No podemos cerrar en esta fecha porque, como usted podrá ver en el documento anexo, nuestras ventas más altas son entre diciembre y abril. Entonces, por lo tanto, solicito cerrar en septiembre. No cierro en junio porque ahí viene el verano. ¿Ven? Y ahí más o menos quizás se vende un poquito más. Entonces cierro en septiembre. Solicito esa fecha de cierre. Cosa de que todas mis fuerzas estén para las ventas y no se pierda tiempo con declaraciones de impuestos. Te dirán, profe, pero ¿qué tiene que ver la venta con la contabilidad, señores? Contabilidad necesitamos hacer preguntas en ocasiones y solicitar documentaciones. Entonces, para que nadie se entretenga, solicite cerrar en septiembre. Imagínense también que usted tiene una finca de cacao y el cacao usted lo recoge de mayo a julio. Perdón, de septiembre a diciembre. Ahí es que se recolecta, se procesa y eso. Entonces usted va a pedir su cierre en marzo, ¿verdad?
Uno va a analizar y va a decir cuándo es. Aquí dice una notita, cuando la fecha límite de presentación, o sea, si el 30 de abril es la fecha límite de usted presentar y cae sábado o domingo, usted va a poderlo hacer el lunes siguiente laborable, sin mora ni interés. ¿Dónde pagamos el impuesto? Lo primero es que para yo declarar el impuesto, debo hacerlo a través de la oficina virtual. Después que yo declaro y envío, en la misma oficina virtual me manda una autorización de pago. Esa autorización de pago con ese número, yo puedo hacerlo de dos maneras. A través del Internet Banking, haciendo una transferencia a la DGI, o ir por ventanilla con esa autorización al Banco Popular y decir, yo quiero pagar este impuesto. El Banco Popular va a hacer un cheque, un cheque administrativo y va a hacer el pago. Si usted no tiene Internet Banking, ¿verdad? Pagos en línea, es tú mismo de tu cuenta, transfiere a la DGI, y pagos por ventanilla. Es que tú te desplazas al banco y solicitas pagar esto. Si tú vas a hacerlo en las administraciones locales, tú vas a la oficina, recuerda que si tú tienes que pagar 17,000 pesos, tú no puedes llevarlo en efectivo. Tienes que llevar un cheque a nombre del colector de impuestos internos por 17,000 pesos. Y en el concepto debe decir lo que tú estás pagando, porque no te permiten ponerlo a mano. ¿Qué pasa si pago fuera de la fecha? Lo que establece el código en el artículo 26 y 27, 251 y 252 del código, que habla de la mora y del interés indemnizatorio. Entonces, la mora va a ser un 10 para el primer mes y un 4 progresivo. Recuérdese que es por un mes o fracción de mes. Si es 2 días, un día, una hora, un segundo que te pasaste, te van a aplicar lo mismo. Y hay un interés indemnizatorio que establece un 1.10 acumulativo por cada mes o fracción de mes. Eso es a grosso modo lo que establece el código en la guía del impuesto sobre la renta para personas jurídicas. En el mismo folder tenemos también, vamos a buscar, tenemos una guía, un instructivo para llenar el IR2, un instructivo para las prórrogas cuando usted pide prórroga porque no puede pagar a tiempo, cómo se hace. Y aquí le voy a dar un clic a la última conversación, el último curso que nosotros tuvimos, una videoconferencia con la DGI sobre, vamos a compartir la pantalla, el impuesto sobre la renta. Vamos a ver lo que ellos tienen. Este curso lo hicimos en el 2020. Dice que una declaración jurada es un formato de formulario, ¿verdad? Electrónico o impreso, que deben llenar los contribuyentes. Los contribuyentes lo vamos a clasificar en personas físicas que van a declarar en el IR1 y las personas jurídicas en el IR2. En el IR2 está también otra declaración que ustedes van a ver que es sobre el impuesto sobre los activos, que va a ser nuestro segundo tema. ¿Quiénes no pagan el impuesto sobre la renta? Ya lo vimos, ¿verdad? Renta del Estado, renta de asociaciones deportivas y ONG, aporte de capital, los beneficios que el patrón le dé a todos sus empleados, y los dividendos pagados en acciones y pagadas en efectivo. Eso lo vimos también en la guía.
Vamos a pagar un 27%. Antes teníamos un 28%, ¿verdad? En el 13, un 29%, en el 14, un 28%, y de hasta hoy, del 15 para acá, un 27% sobre la renta neta imponible. Tenemos los gastos admitidos, ¿verdad? Recuérdense que los gastos admitidos están en el artículo 287 del Código Tributario, y todo lo que yo tenga que erogar para mantener la ganancia, la renta, son admitidos si cumplen con los requisitos. Que esté a nombre de la empresa, que la factura sea válida para crédito fiscal, ¿verdad? Y que le haya pagado el ITEVI correspondiente. Gasto de teléfono, de energía, pago de intereses, pagos a empleados si los tiene y si están registrados en la TCS. Si yo tengo empleados que no están en la TCS, no me van a aceptar los pagos. Pago a la TCS, la parte que yo pongo al empleado, compras relacionadas con el negocio, entre otros gastos como es la depreciación, como es las cuentas incobrables, seguros, todo lo que hemos conversado. ¿Qué es el anticipo? Bueno, la ley, el Estado, mejor dicho, el Estado necesita recursos y no puede esperar todo un año, que es la periodicidad de este impuesto, para recibir lo que le corresponde de impuesto. Entonces, creó esta figura, los anticipos, que es un pago a cuenta, podemos decir un pago por adelantado del impuesto sobre la renta de forma obligatoria, y que es compensable al impuesto anual al momento de la presentación de la declaración jurada. O sea, yo voy pagando por anticipado en el 21, y cuando yo declaro el 21, todo lo que yo anticipé, yo se lo voy a restar al impuesto que tengo que pagar, ¿verdad? Al impuesto liquidado. Este cálculo de los anticipos se hace, eso está en el artículo 314 del Código Tributario, dependiendo de qué tipo de persona tú eres. Si tú eres una persona física, como ya ustedes saben, yo tengo que hacer 3 pagos, en junio, en septiembre y en diciembre. ¿De cuánto? Bueno, el 100% de lo que yo me tocó liquidar en el año anterior. Ahora, las personas jurídicas, se habla de una TET. TET es una tasa efectiva de tributación. Entonces, la tasa efectiva de tributación dice que si esta TET es mayor de un 1.5, se toma como base el impuesto liquidado anterior y lo dividimos entre 12 meses. Si la TET, después que yo la divido, ¿cómo se determina la TET? Bueno, la tasa efectiva de tributación, usted va a coger el impuesto liquidado y lo va a dividir entre los ingresos. Si el impuesto liquidado fue 100,000 pesos, sus ingresos 2 millones, te va a decir 100,000 entre 2, ¿verdad? 2 millones, y ahí le va a dar la tasa. Pero eso lo vamos a ver con números. Pero desen cuenta que las personas jurídicas deben pagar mensualmente un anticipo basado en la tasa efectiva de tributación. Cuando estemos en la práctica, vamos a ver esa TET. Aquí de nuevo, en esta presentación de la Dirección General de Impuestos Internos, me habla de los gastos admitidos, mírenlo ahí, eso es lo que vamos a tratar hoy. El artículo 287 dice todos los gastos que me admiten, además del teléfono, de la luz, de los pagos a los empleados y todo lo demás. Estos gastos también son deducibles. Fechas de cierre, dijimos que hay 4, ahí está. Tipo de declaraciones,
hay 4 tipos. La normal, que es cuando la empresa está operando. Rectificativa es que cuando yo envié la normal y debo de arreglar algo, yo rectifico esa normal. La rectificativa que dice D es que la DGI es que me manda a rectificar. Y la que dice C, soy yo como contribuyente que lo arreglo. Informativa. ¿Quiénes hacen declaraciones informativas? Las instituciones religiosas, las ONG, los clubes, todo aquel que no paga impuestos sobre la renta porque está exento, debe hacer una declaración informativa. Y la declaración final es cuando tú decides que no vas a seguir con el negocio, entonces tú haces una declaración final de impuestos sobre la renta. Aquí está el IR2. ¿Qué es el IR2? La declaración jurada de impuestos para personas jurídicas. Fíjense que hasta ahora, hasta el año pasado, y el 21 incluido, tenemos 10 anexos que llenar previamente de hacer la declaración. O sea, si no tengo datos para estos anexos, como quiera, debo de descargarlo e enviarlo 0. ¿Oyeron? No todos no todas las empresas usan los 10 anexos. No. Usted va a usar lo que su empresa tiene datos y los demás lo envía 0. Pero si no lo envía, no va a poder hacer la declaración del IR2. ¿Entendieron? Entonces, el primer anexo, el D2, es para ajustes fiscal. El ajuste fiscal, que es el D2, es cuando tú vas a ajustar a la inflación tus activos. Ustedes saben que los activos con el tiempo pierden valor o aumentan de valor por la inflación. Entonces, si usted tiene datos para hacer ese ajuste, usted lo va a hacer en el D2. En el D1 tiene datos informativos. Ahí me habla datos informativos sobre los activos categoría 1. Si yo tengo edificaciones, y la pongo aquí. En el D, tengo datos informativos de los activos categoría 2 y 3. Y costos se ponen en ese anexo. En el A1, A2 o A3, te va a poner el balance general. Usted va a usar el A1 si usted es una empresa ordinaria, el A2 si usted es una empresa de zona franca, o el A3 si usted es una empresa del sector financiero. Usted va a escoger de esas 3 A, usted va a escoger según su actividad cuál va a llenar. El A, el 1, el 2 o el 3. El estado de resultados está en el anexo B, al igual que el balance general, dependiendo de lo que usted se dedique, usted va a seleccionar un B1, un B2, un B3 o un B4. Los datos complementarios que van en el anexo E se refieren a quiénes son los accionistas que tienen más del 10% de las acciones. Si usted tuvo pérdida y la va a prorratear, hay un cuadrito aquí en ese anexo donde usted lo va poniendo. En el anexo H1, H2 que se agregaron después de la ley de lavado de activos, ahí lo que yo quiero es la cédula de los accionistas. ¿Qué posición ocupa? Para yo caerle atrás a esos accionistas. Que me paguen también, ¿verdad? Como accionista y saber si hay un problema. Por ejemplo, ahora que están esos papeles de Panamá y todo ese problema, ahí están conseguidos quiénes son los dueños de las empresas. Ahí. En el G, ahí vamos a poner cualquier ajuste positivo o negativo que tenga yo en la empresa. El J tendría que revisarlo, que no recuerdo. Y en el 10 es la declaración de activos, que es el título 5 del Código Tributario, pero que se declara conjuntamente en el IR2.
Todo eso usted no lo va a aprender así. Usted tiene que verlo, leerlo y practicar. Pero es bueno que ustedes sepan que hay que llenar estos 10 anexos primero, estos 9, del 1 al 9, hay que llenarlo primero para que se le abra el IR2. Este se llena aparte, después que usted envía el IR2. Pero lo vamos a ver en vivo. La presentación vía oficina virtual o las administraciones locales, y para pagar los impuestos podemos hacer en los bancos autorizados, en las colecturías o administraciones locales. Ellos no quieren que usted vaya para allá, ¿eh? Ellos nada más le aceptan el pago a usted ahí si no hay otra opción. ¿Qué es la oficina virtual? Es un medio electrónico que permite al contribuyente realizar de forma segura y oportuna la declaración y pago de sus impuestos, sin necesidad de desplazarse a la oficina. Es una oficina virtual interactiva donde tú puedes hacer tus declaraciones en tiempo real. Cuando tú te inscribes en la Dirección General de Impuestos Internos, ellos te dan una contraseña provisional y después te dice cámbiala. ¿Verdad que sí? ¿Dónde podemos conseguir la declaración del IR2? Nos vamos a servicio, formularios y declaraciones, y ahí vamos a seleccionar la declaración correspondiente del IR2. Ajá. Miren ahí, la última declaración es el IR2 2018. Esa es la última porque no ha habido cambios. Si hay algún cambio, ellos lo actualizan. Usted lo va a descargar, va a habilitar los macros, mírenlo ahí, a donde está el rojito, te va a dar un clic y va a decir, sí, habilítame el formulario. Y después de esto, ahí le dan los pasos de cómo habilitar los macros. Esto está en su plataforma, ¿oyeron? Así que es importante. Dice, el beneficiario final que va en el formulario H y J, el H y el J, son las personas físicas que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% de la sociedad o a través de una cadena de control ejerzan un control efectivo en la sociedad, o sea, trabaje y tenga incidencia en las decisiones. El beneficiario final será validado en los montos de las casillas relacionadas al inventario y al balance inicial en el formulario D2, de acuerdo a los reportes de la declaración fiscal anterior. La declaración jurada del impuesto sobre activo valida los montos declarados. Gracias. No, está bien. Gracias, amor. La declaración jurada del impuesto sobre activo, que es algo que vamos a ver, valida los montos descargados en las casillas correspondientes del anexo A de la declaración IR2. Esos son puntos para recordar después que ya tengamos más destreza con las personas jurídicas. Los anexos B1, B2, B3 y B4 y el D validarán la sumatoria de los tipos de bienes y servicios que hemos mandado previamente en el formato 606 de compras de bienes y servicios. O sea que lo que quiere decir este punto es que lo que yo envié con el ITEVIS en el 606 va a ser validado con los datos que yo ponga en el impuesto sobre la renta. O sea que no puedo inventarme ni costos, ni pago, ni gasto que yo no haya mandado en el 606. Eso es lo que dice ahí. Ya esto ustedes lo van a ver con cuidado y vámonos a ir a lo que vamos a tratar hoy, los gastos admitidos. Cómo usted como contador ayuda a su cliente a deducir esos ingresos para que refleje su verdadera ganancia y usted pague
por el monto real. Si no sabemos manejar los gastos admitidos para fines fiscales, yo perjudico a mi cliente porque lo estoy poniendo a pagar el 27% de montos que no son reales. Entonces, por eso yo quiero que usted, donde dice en la carpeta de personas jurídicas, que dice gastos admitidos para fines fiscales, usted va a coger esa presentación. Yo se la voy a mandar también por separado. Déjeme mandarse. Lo estoy mandando por el grupo, ¿eh? Entonces yo quiero que ustedes, hay una compañera de ustedes que está diciendo que no puede. Que no lo encuentra. Gastos admitidos para fines fiscales. Déjame buscarlo por aquí. Tributación. Lo busco en tributación 1 porque antes era el programa de tributación 1. Después fue que lo cambiaron. Aquí lo veo. Ya se lo mandé al grupo. Por si acaso le da lucha entrar a la carpeta y encontrarlo. Ahí lo tienen ya, no hay excusa. Entonces, ¿qué yo le voy a enseñar hoy? Yo le voy a enseñar qué usted va a hacer como contador para deducirle a su cliente los gastos que están permitidos por la ley, sin tener que hacer nada indebido. Lo más importante, voy a empezar por orden de importancia. El primer gasto que usted debe de calcularle a su cliente por el impacto que tiene es la depreciación. ¿Por qué? Bueno, la depreciación te permite a ti bajar los ingresos sin tú tener que erogar salida de efectivo. Entonces, para trabajar la depreciación, lo primero que ustedes tienen que hacer es pasar inventario a los activos fijos de la empresa, a todos. Mírenlo ahí. ¿Están viendo la presentación, jóvenes? Sí, Sí, profe, se ve. Sí, profe, lo estamos viendo. Correcto. Entonces, usted, como un profesional de calidad, cuando usted va a trabajar en una empresa, en el área de contabilidad, y usted va a hacer las declaraciones juradas de impuestos, usted tiene que tener claro cuáles son los activos fijos que esa empresa posee. Si no lo tiene listado, usted tiene que pasar inventario. Luego que usted pasa inventario y le da valor a eso que está ahí, usted va a abrir 3 columnas. Va a poner categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Todo esto para fines fiscales, nada más. Entonces va a empezar, según lo que usted sepa conceptualmente, a poner esos activos en una de esas 3 categorías. La 1, la 2 o la 3. Entonces, luego que usted ya hace ese listado, entonces usted la depreciación la va a aplicar por categoría. La categoría 1 que usted va a poner edificaciones y mejoras, no terreno. Edificaciones y mejoras. Ahora, usted tiene un local comercial en una plaza, lo que usted pagó por ese local comercial, usted lo va a poner totalmente como categoría 1. Ahora, usted tiene una fábrica en un terreno, tiene que buscarse un tasador para que le diga cuánto vale la mejora y cuánto vale el terreno. Porque no puede depreciar lo que usted pagó por el terreno y la mejora. Porque el terreno no se deprecia. Acuérdense de eso. Para que la DGI no le impugne. ¿Verdad? Impugnar es rechazar. Para que la DGI no le impugne esa depreciación.
Entonces, en la categoría 1 nada más va edificaciones y mejoras. Por ejemplo, ¿qué dice componentes estructurales? Yo tengo una planta, la fábrica, pero como a 20 metros yo tengo un gaseo. Ese gaseo es un componente. A 30 metros yo tengo un pozo séptico, es un componente. ¿Entienden? A tantos metros yo tengo una casa donde tengo la planta, donde tengo muchísimas herramientas, como un pequeño almacén. Todo eso son componentes estructurales. Bien, van en la categoría 1. ¿Qué usted va a poner en la categoría 2? Automóviles y camiones livianos que tengan nada más 2 ejes. 2 ejes significa 4 ruedas, porque hay un eje con 2 ruedas, ¿verdad? Los mecánicos saben de eso. Entonces, si su vehículo tiene 4 ruedas o menos, usted lo va a poner ahí en categoría 2. Un triciclo, una bicicleta, un motor, un carro, un camioncito de 4 ruedas, ¿verdad? Una van de 4 ruedas, van ahí, categoría 2. Entonces, equipos y muebles de oficina, archivo, máquina de sumar, computadora, las computadoras son equipos de cómputo que van ahí mismo, pero los escritorios, todo lo que usted use como mueble de oficina y equipo de oficina, usted lo puede poner ahí en la categoría 2. Muchas empresas ponen las copiadoras, la fotocopiadora, los escáneres, el fax, que eso ya no se usa porque ya todo el mundo escanea con la misma impresora, ¿verdad? Entonces, ¿qué más va aquí en la categoría 2? Los equipos de computadoras, sistemas de información y equipos de procesamiento de datos. Todo lo que tiene que ver con cómputos. Todo lo que tiene que ver con muebles de oficina y automóviles livianos. Van en la categoría 2. En la 3 va todo lo demás. Acuérdense que usted pasó inventario, ¿verdad? Y usted va a poner lo que va en la 1 y en la 2. Y donde no encuentre poner los otros, tire para la 3. Ahí van las máquinas. Ahí va, por ejemplo, todos los equipos que tengo en la fábrica. Que no son ni de oficina, ¿verdad? Todas esas maquinarias, los camiones que tienen más de 2 ejes. Y todo lo que yo tengo, que no va en la 2 y en la 1, lo tengo que poner en la 3. ¿Y qué tasa de depreciación se va a aplicar? Ya lo separamos, ¿verdad? Ahora usted me aplica la tasa. A la categoría 1, un 5% anual. 2, un 25%, y 3, un 15%. Pero al valor en libros. ¿Y qué es el valor en libros? Costo original menos la depreciación acumulada. Si yo tengo edificios de 2 millones de pesos, por primera vez lo voy a depreciar, yo voy a decir 2 millones por el 5%, 100,000 pesos ese año. Ahora, para el segundo año, no es 2 millones de pesos ya, yo digo 2 millones menos 100 que deprecié el año pasado, 1.900.000. O sea que la tasa se va a aplicar al valor en el libro. Me va a dar 95,000 para el segundo año. Y así, recuerden esto, que esta tasa se aplica al valor en el libro. 5, 25 y 15. Ahí está explicado de nuevo la clasificación. Y ahora vamos a ver la metodología. Cuando usted va a depreciar la categoría 1, usted no debe de hacer un listado de todas las edificaciones que tiene esa empresa y depreciarla por separado. Y después lo suma. Ahora, la categoría 2 y la categoría 3, usted va a abrir en esa columna, usted va a sumar todas
activo categoría 2 y categoría 3 y a ese monto le va a aplicar el %. En resumen, los activos categoría 1 se contabilizan por separado para fines fiscales. Y la categoría 2 y 3 se juntan todos en una cuenta conjunta. ¿Cómo se deprecia los activos categoría 1? Los activos categoría 1 se empiezan a depreciar desde el momento que forman parte de mis activos como empresa. Imagínense que nosotros compramos un edificio el 1 de noviembre. La empresa adquirió un local para poner una sucursal y el contrato se firmó el 1 de noviembre del 21. Entonces, cuando llegue el fin del 21, yo no puedo decir 5 millones por el 5, no. ¿Por qué? Porque ese activo forma parte de mis activos el 1 de noviembre. Entonces yo tengo que decir, oigan bien, ¿cuántos meses ha sido mío ese edificio? Noviembre completo y diciembre. Entonces yo digo 2 meses entre 12 meses por 5 millones. O sea, yo voy a buscar el tiempo que ha pertenecido a la empresa, los meses, y lo divido entre 12. Y lo multiplico por el monto. O sea, no es una cuenta conjunta. Ahí lo dice claro. Inician su proceso de depreciación a partir del momento en que están disponibles para la empresa. Fue en noviembre, 1. Entonces, noviembre completo, diciembre, 2 meses. 2 entre 12 por los 5 millones. Aquí viene algo que establece la ley, que dice que cuando se incorpora un activo categoría 1, se aplicará el coeficiente de depreciación, coeficiente del 5, a la proporción del valor que corresponda al tiempo de dicha incorporación o tenencia. El ITEVIS incurrido en activos categoría 1 se le van a sumar al costo. Miren el ejemplo ahí. Por ejemplo, se adquirió un edificio. Déjeme ver si está en PDF, no lo puedo alterar. Se adquirió un edificio el 1 de abril, cuyo costo es 3 millones. Cuando llegue el fin de año del 2020, ¿cuánto vamos a depreciar ese activo, ese edificio? No va a ser 3 millones por el 5, no. Yo tengo que calcular del 1 de abril al 30 de diciembre, al 31 de diciembre, cuánto tiempo ha pasado y dividirlo entre 12 y multiplicarlo por los 3 millones. Entonces tengo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, porque fue el 1 de abril. 9 meses que ha sido mío entre 12 meses que tiene el año por los 3 millones. Me da 2.250.000. A esa proporción es que le voy a aplicar la tasa. Entonces, la depreciación de ese edificio en el año 2020 es 112.500. Si le toca la mala suerte de que lo compran en medio del mes, entonces ya no va a ser la base 12 meses, va a ser 360 días. Entonces, ¿cuánto tiempo ha sido parte de la empresa? Ha sido 8 meses más 14 días. 8 meses por 30, 240, más 14 días, porque lo compramos el 14 de abril, dice aquí el ejercicio. Entonces, eso me da 254 días. Y digo, 254 entre 360 por los 3 millones, la depreciación, tomando como base el año comercial, por eso da diferente,
me da 105.833,33. O sea que traten de que la empresa donde usted trabaje nunca compre en medio del mes. Para que no tengan que coger un calendario y todo lo demás. Una preguntita, profe. Ajá, sí. Con respecto ahí al proceso de los días. En ese caso, ¿no sería restarle, por ejemplo, si se compró el 14 y para los 30 días quedarían 16? No, y no, los no, meses fue el día 16. 14, ¿no? Lo que pasa es que no lo puse. Excúsame, sí. Termina la idea. Ok. Es que yo no puse ahí que fue el 16. Entonces quedaban 14 días de abril más 240. Sí, por eso le estaba preguntando, porque como usted dijo que fue el 14. Sí, pero que no Que fue puse ahí el dato. Yo dije ahí. que quedaban 16 y fue el 14. Y dice 14. Sí. No, pues está bien, gracias. Ok, a la hora. No le puedo agregar la fecha porque está en PDF ese documento. ¿Qué pasa cuando yo tengo que reparar un activo categoría 1? Ustedes saben que cuando uno va a hacer una reparación en una edificación se van millones de pesos. Y la DGII ha regulado eso porque ella no es que no te lo va a aceptar, pero te va a aceptar nada más una parte en el año que está corriendo y lo demás tú lo vas a prorratear. Por ejemplo, compramos un edificio de 5 millones, pero está de tal talado. Yo voy a arreglarlo. En ese año 2020, nada más me van a aceptar 500,000 pesos, que es el 10% de 5 millones, como gasto del año. Si yo gasto más, esa diferencia se va a capitalizar. Se le va a sumar al valor del activo y se va a depreciar normal. Vamos a ver un ejemplo. Cuando se incurra en gasto por reparación y mejora, se considerará hasta el 10% del costo fiscal ajustado como gasto del periodo. Y la diferencia, si me paso, va a ser capitalizado a la cuenta del activo. Se deben llevar cuentas separadas de las mejoras que yo tengo que he capitalizado. El 10% de la reparación que me van a aceptar debe determinarse sobre el mismo monto que se determinó la depreciación, el balance inicial más los ajustes. Déjenme ver si yo le puse un ejemplo aquí. Mírenlo aquí. El edificio que compramos en abril costó 3 millones de pesos, pero estaba deteriorado. Y reparando ese edificio, gastamos en el 2020 510,000 pesos. La DGII solo me va a aceptar como gasto del año 300,000 pesos, que es el 10%. Ahora, ¿qué va a pasar con esos 210 que no me aceptaron como gasto del año? Yo se lo voy a sumar a los 3 millones, lo capitalizo, mírenlo ahí, y el 5% se lo voy a aplicar no a 3 millones, sino a 3 millones más la capitalización del gasto por el 5. Creo que mejor de ahí no le puedo poner otra práctica. Pero lo que usted tiene que estar claro es que solamente le van a aceptar el 10% como gasto del año. Si se pasó, lo va a capitalizar. ¿Cómo se capitaliza? Profe, el 10% y después son 300,000. De 3 millones ya, de 3 millones ya. Sí, mi amor. Pensé que era a los 10% de los 510,000 extra de la No. Ya, okay, 3 millones el costo. Sí, ya. Reparándolo gastaste 510,000. Debieran aceptártelo todo. Pero la ley dice, no, espérate. No me rebajes 510, yo solamente en este año te voy a aceptar el 10%. Porque si no, el Estado no va a cobrar nunca impuestos. Entonces, la diferencia, tú no lo vas a perder.
tú lo vas a recuperar, pero chin a chin, porque miren, 5% de 210. ¿Cuándo ya vas a recuperar esos 210,000? En 20 años. Porque 100 entre 5 me da 20. ¿Entienden? Esas son las cosas que los empresarios se quejan. Porque él lo pagó, los 510. ¿Por qué no se lo retan todo de golpe? Ya saben. Bueno, ¿qué pasa cuando yo vendo un activo categoría 1 o lo retiro de los libros? Porque ya no sirve para nada ese carro. Oye, nadie lo quiere. Nadie me lo compra. Entonces está en chatarra. Dije carro, el edificio, perdón. Ese edificio está ahí cerrado, se está cayendo, está 100% depreciado. Entonces, vamos a venderlo o a cambiarlo permutado en el año. Entonces, vamos a ver si tenemos ganancia de capital o pérdida de capital. Eso está en el artículo 289 del código, que habla de ganar, y está en la carpeta que yo le puse. Si un activo categoría 1 es enajenado, enajenar es vender, o es intercambiado, que es permutar, en el periodo, la diferencia entre el valor de la venta y el valor en libro de dicho activo representará una ganancia o pérdida de capital como resultar en el caso. El resultado de la venta de edificaciones es una ganancia que está, si tengo ganancia, debo pagar impuestos. Imagínense, el edificio tiene un valor en libro de 2 millones. O sea, costo menos depreciación. Yo lo vendo en 4 y yo lo vendo en 5. Yo tengo una ganancia de 3 millones. Esos 3 millones pagan el 27. Eso se llama ganancia de capital. Buscar el artículo 289. Ahora, cuando yo vendo un carro o una maquinaria y gano, lo vendo por encima de valor en libro, se considera una ganancia del año. Pero cuando es un activo fijo, inmueble, se llama ganancia de capital. Los activos categoría 2 y 3, como vimos en la parte teórica, inician su proceso de depreciación a partir del momento en que entran a formar parte de mis libros. No importa qué fecha. Pueden entrar en noviembre, pueden entrar en enero, pueden entrar en marzo. Yo no tengo que prorratear nada. Yo lo sumo. Una cuenta conjunta. Ahora bien, las cosas que yo adquiero de la categoría 2 y 3, en el año que yo lo adquiero, solamente voy a depreciar en ese año el 50% para el primer año y el otro 50% en el año siguiente. Como por ejemplo, yo compré un inversor. Ese inversor costó 100,000 pesos. Entonces, para yo aplicarle la tasa que le corresponde a la categoría 2, un 25 y a la 3, un 15, yo esos 100,000 pesos solamente en el año 21 voy a poner 50,000, el 50%. Y el otro 50 lo voy a pasar para el año 22. Eso dice el artículo 287. Si yo reparo cualquier activo categoría 2 y 3, no va a haber problema de 10%. El 100% me lo van a admitir en el año, siempre y cuando lo que yo gasté esté como establece el código, con factura con valor fiscal tipo B01, el INTEBI transparentado y que sea para el negocio. Todo eso. Y que lo haya mandado en el 606. Cuando yo vendo un activo categoría 2 y 3 en el año, puedo obtener una ganancia o una pérdida financiera. Ahorita era ganancia de capital y ahora ganancia o pérdida financiera.
Se obtiene ganancia de capital cuando es un activo categoría 1. Y se obtiene ganancia o pérdida financiera cuando usted vende categoría activo, categoría 2 y categoría 3. Aquí hay un ejemplo, miren ahí. Dice que la cuenta conjunta de la categoría 2 en el 2019 era 1.800.000. En el 2020 se compraron 2 camionetas, las cuales estaban valoradas en 670.000, porque conjunta, y cómputos por valor de 60.000. Entonces, ¿cuál es la depreciación para el año 2020? El balance inicial, le voy a sumar las adiciones. ¿Qué dice la ley? Que cuando usted adicione categoría 2 y 3, solamente va a sumarle el 50% a la base depreciable. 670.000 por 50 y 60.000 por 50. Miren cómo nomás sumé el 50%. La base depreciable, 2.165.000. La tasa de la categoría 2, el 25. O sea que la depreciación de ese año va a ser 542.250. Usted se imagina que usted no sepa depreciar y que usted pase por alto a su cliente esta depreciación. Usted sabe cómo usted lo está impactando negativamente. Usted está 542.250 por el 27%. Usted está poniendo a pagar de más a su cliente 146.407 pesos. Porque usted no entiende. Esto es serio. ¿Vieron? Si usted quiere ser un asesor de calidad. Así que, ojo con el artículo 287. Yo fuera ustedes, lo imprimo, lo pongo chiquitico y lo entro en la cartera. Y lo voy leyendo ahí, hasta que algo se me quede. El 287, la clave del éxito. Digo, para el empresario, para nosotros y las empresas. La clave del éxito. Porque usted sabe lo que puede restar y lo que no puede restar. ¿Verdad? Bueno. Los gastos de mantenimiento de la categoría 2 y 3, 100% aceptados, siempre y cuando cumplan con las condiciones que yo les he dicho. ¿Qué pasa cuando mi negocio es arrendar carros, camiones? Ya, si los tigres están ahí. Cuidado con el micrófono, por favor. Ok, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que mi negocio es arrendar equipos pesados para construcción. Son categoría 3. No es para mi uso, mi negocio es arrendarlo. ¿Qué pasa si yo tengo una agencia de vehículos como una rencar, como decimos? ¿O qué pasa si yo alquilo equipo de sonido o yo alquilo andamios? Ese es mi negocio. Entonces, cuando mi negocio es alquilar bienes categoría 2 y 3, la tasa de depreciación mía se duplica, porque el que alquila un equipo no lo cuida como si fuera suyo. Entonces, la ley prevé eso. Cuando usted va a dar en arrendamiento, su negocio es arrendar bienes categoría 2 y 3, la tasa es 50% para la categoría 2 y 30% para la categoría 3. Notar que es el doble de la depreciación normal de una empresa que tiene activos. Entonces, dice, en los casos de los activos categoría 2 y 3, esto usted lo va a agrupar en cuentas conjuntas y la depreciación se determinará multiplicando el coeficiente de depreciación, que es un 25 o un 15, a la base depreciable de esta cuenta conjunta. Si en el transcurso de un año hubieran adiciones a una cuenta conjunta, a los fines del cálculo de la depreciación,
Solamente le vamos a sumar el 50% en el año de la compra y el otro 50% en el año siguiente. Alberto, ¿tiene una pregunta? Sí, profe. Con relación a ahí, ¿por qué se hizo separado la categoría 2 y la categoría 3? Si en el caso anterior, la 2 y la 3 iban conjunto igual, el mismo monto. Entonces aquí se puso diferente el monto. La categoría 2, Y 50. 3. Sí, no es que tú la vas a juntar. Es que tú vas a sumar todo lo que es categoría 2 y esa suma de todos esos equipos 2 conjuntos, tú le vas a aplicar la tasa. Tú vas a listar todo lo categoría 3, lo vas a sumar y a todos esos equipos categoría 3 que están juntos, tú le vas a aplicar la tasa. Mientras que la categoría 1, tú tienes que poner los edificios por separado. Eso es lo que dice la ley. No es que está diferente. Pero vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo, 2 ejemplos. Vamos a buscar. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 hora y 5 minutos. Ok, vamos a detener la grabación. Ok. Bueno, pues vamos a ver la parte práctica de la depreciación. Me tomo mi tiempo con la depreciación porque considero que es uno de los gastos admitidos que más ayudan al contribuyente. Por eso me gusta que ustedes lo dominen bien. No sé si están viendo una hoja de Excel donde yo tengo, déjenme ver cuántos ejercicios yo tengo, un solo ejercicio. Yo pensaba que tenía 2. Bueno, ya pasamos inventario, tenemos listado todos los activos fijos que suman 2.020.400. ¿Verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir 3 columnas, categoría 1, 2 y 3. Y vamos a ir, dependiendo de la definición del activo, colocándolo en la categoría 1, 2 y 3. Recuerden, categoría 1, edificaciones y mejoras. Categoría 2, equipos livianos, equipos de oficina y equipos de cómputo. Y en la categoría 3, todo lo demás. La categoría 3 me parece mucho al CIF de costo, que es como un zafacón, ¿verdad? Lo que no va aquí, no va aquí, va allá, ¿verdad? Sí, así mismo. Así mismo es, ¿verdad? El edificio, ¿dónde lo vamos a poner? Categoría 1. Usted va a poner ahí 1.300.000. Esa es parte de cómo usted lo va a hacer en la vida real. 1.300.000. Equipos de cómputo, ¿en qué categoría va? La 2. Va para la categoría 2, 190.000. Un 25%. Ajá. La planta de emergencia, Jonathan, ¿dónde la ponemos? La 3. En la 3, desde que usted tenga que pensar un chin. Óigame. En la 2 nada más van 3 cosas: vehículo liviano, equipo de oficina, equipo de compra, planta de emergencia. Ahí. Escritorios. La 2. La 2, 28. No le digo los nombres porque no lo estoy viendo. La copiadora. En la categoría 2. En la 2, 60.000. Estante para documentos. La 2. En La la 2. 2. Exactamente. 6.000. Equipo de oficina. Máquina para proteger los cheques. En la La categoría 2. 2. En la 2. Sumador, archivador. En la En la 2. La 2. Vamos a poner 2.000. 2.000. Y la caja de seguridad, donde guardamos el dinero y todo lo demás. Profesor, en la 2 pienso yo. Son equipos. Hoy la 3, profe. Eso mismo, la 3. No equipo de oficina, ni equipo de cómputo. Y un iPad. La 2. En la 2. Equipo de cómputo.
y el celular del jefe. En El la 2. 2, profe. Ujú. La 3. Ah, uy, ay, ay. Sí, el celular del gerente. Ah, que eso no es de oficina, ok. No, no de oficina ni de cómputo. Aunque un celular es más que una computadora, pero no va para allá. Aire acondicionado, nevera y estufa. La ¿Dónde va? 3. En la 3. 3. Todo eso para la 3. Se lo leí junto. 32,000. Nevera Nedoca. Esa nevera ya usted sabe. Del siglo XX. Una Ya estufa. pasó. Eso era de una empresa que yo tenía una iguala, pero eso era en el siglo XX. Un juego de sala de espera. Ay, profe, será, yo La no sé. 3, la 3, óigame, piensen, no lo piensen mucho, mándenlo para allá. Máquina de escribir y archivo. En la 2. En oficina. Correcta, claro. Todo eso en la vida real tiene un código ahí. Y ese código te dice dónde está, a qué oficina está asignada, pero yo le quité todos esos datos, porque yo lo que quiero es que ustedes me lo categoricen. Y la otra planta de emergencia. En la 3. La 3. La 3. Y una máquina de fax, que ya una En la impresora. categoría En la 2. 2. Ya no se usan las máquinas de fax. Vamos a cambiar eso, un printer. Vamos a darle a guardar. Como yo se lo voy a enviar ahora. Entonces, ya usted categorizó sus activos fijos según la ley, según lo establece el artículo 287 del CT. Ahora, ¿qué va a pasar en el 2019? Como es la primera vez que usted pasa ese inventario, usted le va a aplicar la tasa que le corresponde a la categoría 1, a la categoría 2 y a la categoría 3. 1.300.000 por el 5% me da el gasto por depreciación de la categoría 1, 65,000. La categoría 2, que tiene 330,300 de balance, por el 25, ese año le corresponde 282,000 de depreciación. Y a los 390, a la categoría 3 le toca 58. ¿Cuál es el impacto financiero que usted va a hacer esa empresa? Impacto es cómo económicamente usted tiene incidencia en un gasto, ¿verdad? Entonces, impacto financiero. Usted va a coger y va a sumar el gasto por depreciación de las 3 categorías. Le da que usted va a rebajar de los ingresos 206,900, de 206,090. Y usted va a impactar positivamente, si usted hace este cálculo, a la empresa con el 27% de ese monto. O sea, es el impacto. Usted va a hacer que esa empresa pague de menos 55,644. Ahora, usted no deprecia, usted va a impactar negativamente a ese contribuyente en ese monto. ¿Entendieron? Por eso es que el contador no puede cobrar honorarios contingentes, porque yo sé cómo rebajar cosas sin violar la ley. Entonces yo no puedo decirle a una gente, yo te voy a cobrar el 25% de lo que yo te ahorre, porque eso es falta de ética, porque yo sé lo que puedo deducir. Ahora, un abogado sí lo puede hacer. ¿Ustedes saben por qué? Porque los abogados van a los tribunales y puede que gane o que pierda. ¿Entienden? Pero yo no. Entonces, por eso es que nosotros no podemos cobrar honorarios contingentes, dice la ley.
Bueno, pues se terminó el 2019. ¿Cómo empezamos el 2020? Costo original, eso ahí no se ve, pero usted le da un clic en su casa. Vamos a ponerle CO. CO quiere decir costo original. CO es igual a costo original. Ok. Costo original menos la depreciación acumulada. Lo que le estaba comentando. Yo no puedo empezar a depreciar otra vez con 1.300.000. No. Yo tengo que empezar por el valor en libro. Valor BL es igual al costo original menos la depreciación acumulada. Eso es contabilidad 1. Ese es el valor en libro. Entonces, 1.300.000 menos 65.000, yo empiezo el 2020 con ese valor en libro. Aquí, 330 menos 82 me da este monto, y 390, 100.000 menos 58 me da este monto. Ese es mi balance inicial. Ahora, compré todo esto en el 2020. Ahora aplico la ley. ¿Qué dice la ley cuando yo compro un activo categoría 1? Vamos a poner aquí que eso fue el 1 de mayo. Primero de mayo. Entonces, ese edificio que yo compré el 1 de mayo, yo tengo que decir lo siguiente. ¿Cuánto tiempo ha sido mío? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 8 meses entre 12 meses por 1.400.000 que vale el edificio. ¿Cuánto nos da esto? Vamos. 8 entre 12 por 1.400.000. 933.333. Entonces, ese es el monto que yo voy a poner ahí. 933. Esa es la proporción que le toca en el 2020 a ese edificio. ¿Verdad? Entonces, ¿entendieron? Categoría 1. Voy a poner aquí, activo, categoría 1. Edificación. La edificación es igual al tiempo que me ha sido mío, que se ha sido incorporado en mis libros, entre los 12 meses, por el valor, este es el monto que se aplica. De la proporción. Insertar. Espérese un momentito. Ahí está. Ustedes sepan de dónde salió ese 933. Bien, compramos más cosas. Categoría 2 y categoría 3. Compramos computadoras que son categoría 2, pero ¿qué pasa con la categoría 2? La categoría 2, yo voy a poner 40.000, pero lo voy a multiplicar por el 50%. Eso me da 20.000 pesos. O sea que el balance inicial que yo tengo, yo solamente le voy a aplicar 40.000 por el 50%. Lo dice la ley. ¿Por qué, licenciada? Porque la ley lo dice. Y usted me lo manda al artículo 287. Porque a veces nos preguntan, ¿y por qué? ¿Verdad? Como los niños, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y la fotocopiadora, compramos una nueva,
que nos costó 45,000, lo pongo en la categoría 2, 50%, nada más. Y el inversor La 3. en la 3, 52,000 por el 50%, porque lo dice la ley, y eso es lo que suma. Así tengo que hacer con todo lo que compre en el año. Categoría 1, desde el mes que entró hasta diciembre. Y la categoría 2 y 3, el 50% de todo lo que yo compre, es lo único que le voy a sumar. Entonces, el balance inicial más la proporción me da 2,168,000. El balance inicial más el 50% de todo lo que adquirí me da 290,000 en la categoría 2. Y en la categoría 3, 331,585 más el 50% me da 26,000. Entonces lo sumo y me da 357. Entonces, es la base depreciable para el año siguiente. Alberto, ¿tiene una preguntita? Sí, profe, pero ahorita leímos que la categoría 3 era un 30%. ¿O es nada más en valor cuando sea para venta? En compra, bueno. 30% es cuando Bien, tu negocio es arrendar bienes. ok. Por ejemplo, tú tienes una empresa que arrienda tractores y camiones volteo. Los tractores y camiones volteo son categoría 3. Entonces, cuando tú vayas a aplicar la depreciación, cuando tu negocio es alquilar esos equipos, la tasa que tú vas a usar es el 30. Si tú alquilaras carros, entonces la tasa sería 50, pero es cuando se arrienda. Pero la tasa normal es 5, 25 y 15. Una empresa común. O sea, profe, que para alquilar sería depreciar al doble de la Exactamente. categoría habitual. De la categoría, ¿qué fue, mijo? ¿Tú quieres que abra una puerta? Ok, vamos. Ok. Ok. Wait a minute, mi amor. I'm finished. Ok. Entonces, ¿cuál es el impacto que yo voy a tener en la empresa en el año 2020? Sumo todo mi gasto por depreciación. Déjeme revisarlo. Sí. 234,610. Y le voy a ahorrar a mi cliente, si deprecio bien, 63,344,88. Yo siempre digo que ese es un gasto noble. ¿Por qué? Porque no significa salida de efectivo. Ustedes saben que con la depreciación yo recupero lo que he invertido en los activos. Entonces, por eso es que es tan importante aprender este punto de la depreciación. Eso se llama impacto financiero de la depreciación en el impuesto. Alberto, ¿tiene otra preguntita, otra duda? No, profe, sí, una aclaración, pero no fue mentira lo que usted dijo, que para estos detallitos que uno tener en cuenta hay que llevarlo en la cartera, como usted dijo. Eso, Oh, pero claro, miren, yo le voy a decir esto, este secretito. Yo he ganado muchos clientes con eso. Yo he ganado muchos clientes con eso. ¿Por qué? Porque yo, cuando veo el estado de resultado y yo veo que no está gasto por depreciación, de una vez yo me doy cuenta. Oye, me doy cuenta que yo puedo ayudar a mi cliente. Casi. Entonces yo de una vez le digo, no, tú vas a pagar menos que el año pasado. ¿Y por qué, licenciada? Bueno, espérate, dame tiempo, porque tengo que revisarlo. Entonces, tampoco le voy a decir, no, por esto. Y es fácil, ¿no? Uno se hace el importante. Yo te aviso. ¿Verdad que sí? Y entonces, con ese Claro. cálculo, adiós, claro, como un médico, el médico de que te ve sabe que tú tienes una hernia, y él te lo dice de una vez, no, él te manda a hacer 7,000 estudios para que tú gastes. Ay, no, perdón. Para que tú gastes, y después te dice una hernia, mírela aquí.
pero él lo sabe porque él la palpó, ¿verdad que sí? Pero ya ustedes saben. Entonces uno así mismo, espérate, yo te voy a ayudar. Ya ustedes saben lo que eso significa. También veo que no tiene donación. Yo digo, bueno, pero mira, tú puedes sacar el 5% de esta ganancia y donárselo a las instituciones que a ti más te gusten. ¿Qué te gusta a ti? Los niños. Bueno, para un club de niños. ¿Te gusta ayudar a los viejitos? O el ancianato de la localidad tuya. Y le digo, mira, tú puedes coger el 5% y eso es publicidad. Publicidad positiva. ¿Verdad que sí? Entonces, así lo voy ayudando. Mira, tú vendes a crédito, podemos rebajar el 4% del balance de la cuenta por cobrar como gasto de cuentas malas. Pero eso es el artículo 287 que yo lo tengo ahí. ¿Entendieron? Así que Profe, yo... va a haber que perdón, profe, va a haber que estudiar eso como el Padre Nuestro. Así, si usted quiere ser de calidad. Yo aquí le voy a explicar 2 o 3. Le voy a explicar 2 o 3, pero usted tiene que desmenuzar ese artículo 285. Cuando yo estoy dando la maestría, ahí que yo me enfoco. Ahí es que yo le digo a los muchachos, aquí es que usted va a hacer ese experto. Los gastos admitidos. Señores, todo empresario lo que quiere pagar menos. ¿No es así? Claro, profe. Claro, profe. Entonces nosotros somos como el jamón y el queso en un pan, los contadores. Porque está el fisco que presiona para recaudar. Y está por el otro lado el empresario que no quiere pagar. Y entonces, ¿quién está en el medio? El que hace la declaración. Así. Así mismo es. Profe, usted se salvó, no va a poder venir entonces. No, yo voy a fin de mes. Sí. Yo vine a dar una manito. Yo siempre vengo a dar una manito. Ay. Sí. Así que ya Profe, ustedes saben. Dígame. profe, perdón, que yo sé que ya todos, bueno, quieren descansar a pesar de la clase tan interesante que hemos visto. Porque, profe, yo vi algo, pero es solamente una duda para la próxima clase, quizás. Claro. Que como que el artículo 27, usted sabe que trata sobre la mora, y yo hoy estuve revisando el tema 2, bueno, el tema que estamos viendo ahora, que son las guías y eso, o la guía número 2. El 27, y bueno, un poco ajá, confuso. no, profe, como que me llamó la atención que cuando entré a Google y busqué ese artículo en el Código Tributario, menciona no lo que ya hemos visto de la mora del 10% y el 4% progresivo, más el 1.10, sino el 30%. Yo digo, pero ¿será que le cambiaron esto y cuándo lo hicieron? No. Lo que pasa en el artículo 27, Ana, habla de un 30% de la tasa de inflación. Entonces, como eso sube tanto, todos los meses sube la inflación, la DGI por resolución puso una tasa fija. Ok. Entonces Porque ya eso no me debe confundir. no te confundas, que el 1.10 vino por una resolución. Está bien, era 3.25 y lo bajaron a 1.10 en el 2018. Está bien, profe, gracias. Gracias. Que pasen buen día, jóvenes. Dios me los bendiga. Sigan avanzando en su tarea. Gracias, igual. Bye bye. Un placer para todos. Le mando la grabación dividido en 2. Para complacer a Giovanni. Está bien, gracias, profe. Bye.